superior, y que el yo superior, que es el alter ego, domina al yo inferior, y eso no funciona. Esa es una utopía, como la de los comunistas, materialistas, enemigos del eterno Dios viviente. Eso es un sueño, una pesadilla, es más, eso es una pesadilla. Entonces, señores, si se quieren transformar, si quieren ser felices, si quieren la salud inagotable, si quieren buscar a su padre, si realmente aman la ciencia pura, tienen que darle oportunidad a su ser, que es el que conoce, que es el perfeccionante, pero el ego no, el yo no. El yo no sabe de eso, mundo. A nosotros nos enseñaron todo. Entonces pregunto. Claro, pero si pregunto se va a poner más complicado el asunto. De todas maneras voy a preguntar. Pregunto retóricamente. ¿Por qué el Cristo no vino directamente? Si el Cristo es un espíritu y es el portento de Dios manifiesto, ¿por qué él no vino completo? Pues porque tuvo que ser pequeño en un cuerpo de personas y tuvieron que enseñarlo a todos. ¿Por qué tuvo que tener una pubertad, una adolescencia? ¿Por qué tuvo que ser perseguido? ¿Por qué lloró? ¿Por qué se rió? Si él es como Dios, ¿por qué no vino completo de una vez? Entonces, esa es la pregunta. Y la reflexión está en esta. Cada quien tendrá una respuesta, pero la solución es esta. Aparte del que el Cristo vino y eso pasó, del cual doy testimonio y soy testigo, en el sentido de la enseñanza crística me refiero, Él tiene un prototipo en nosotros. Como dijimos al principio, dentro de cada uno de nosotros está la simiente de Dios. Y que en sí es la esencia, la conciencia, que a nosotros no nos la cultivan, que a nosotros no nos la desarrollan, que más bien la sumergen. ¿Entienden? Y la propuesta es que liberemos esa conciencia, porque la conciencia sí sabe, y ella sabe porque ella tiene conferido los poderes inherentes de su Padre, de Dios. Entonces, cuando hablamos en ese nivel, pudimos aclarar el núcleo de toda sabiduría, que es el Cristo, que es el amor. Y fíjense ustedes, la ciencia se comprende por la sabiduría del corazón, y la sabiduría, llegamos a ser sabios por el amor. Entonces llegamos al núcleo, que es el Cristo cósmico, y que en nosotros es el Cristo íntimo particular. Siendo el Cristo amor, Él es creador y es conservador. Entonces esa es la clave de la unidad, es la clave de la comprensión, es la clave del discernimiento, en el sentido que estamos hablando, y se consigue a través de la psicología. Es decir, aquella persona que empieza a hacerse consciente, a darse cuenta que tiene una psicología particular, la puede desarrollar. Eso está en psicología revolucionaria. El que ha leído ese libro no entiende, bueno. También será prenóstico, protonóstico, no sé, pero ahí está muy claro. Dice, esta enseñanza es para todo aquel que ha desarrollado la personalidad. Y quien ha desarrollado la personalidad, está claro que tiene una psicología que puede transformar, que se puede transformar. Entonces, si Dios lo que busca es perfeccionarse en nosotros, y ese perfeccionamiento en Él, en la vida, le va a permitir hacer la gran obra, cumplir un propósito, por eso es que vivimos. Entonces nosotros deberíamos cooperar, porque ese es el sentido de nuestra vida. Por eso vivimos bajo el sol, por eso padecemos, y por eso somos lo que somos. Por eso Él dice, buscar el reino de Dios, su justicia, que lo demás se os dará por añadido. Entonces, la síntesis de la sabiduría es una pregunta. Y la pregunta es, ¿quiénes son? Quien responde esa pregunta encarnó a Dios prácticamente. Porque eso lo sabe Él. Ayer hablaba, tenía una plática con Saide, que está aquí presente, ¿no?
Y pudimos entender en el análisis que ciertamente nosotros lo somos. O sea, ella se dio cuenta maravillosamente en la práctica que realmente no lo somos. Entonces, si ella experimentó eso realmente, ella va a luchar por independizarse de la multiplicidad de sí misma, de las creaciones falsas que nosotros tenemos, que es el yo de la psicología. Entonces volvemos con la psicología. Entonces, ¿qué es la psicología? Claro, estoy hablando de la psicología crística, de la psicología gnóstica, de la psicología samaeliana, del quinto ángel del Apocalipsis, de ese tipo de psicología. Estoy hablando de la psicología de la universidad. No, o sea, esa sirve para el mundo, esa no sirve para nosotros, los que estamos en el camino de lo real, del espíritu puro. Porque esas son teorías. Entonces, ¿cuál es el punto de la psicología? ¿Qué es la psicología entonces? Es los principios de leyes de la naturaleza que nos permiten perfeccionarnos, autorrealizarnos y experimentar lo real. Eso es la psicología verdadera. Claro, entonces por eso es que mataban a la gente que sabía de psicología. Ahorita no, ahorita le pagan a los psicólogos para que terminen de sumergir en la conciencia a las multitudes. Desde el punto de vista, dijéramos, de impresiones, de publicidad, de información, dijéramos, sesgada. Eso es lo que quiero decir. Entonces, la exhortación es esa. Experimenten en el sentido de unidad. O sea, su vida debe ser íntegra. No debe ser fraccionada, no debe ser diferenciada, no. Debe converger en la unidad, en el centro. ¿Por qué? Porque el centro es el núcleo. Y en el núcleo y en el centro está la raíz, está la estabilidad. Entonces podemos nosotros establecernos firmemente. Si les digo que cualquier persona puede acceder a este conocimiento, es cierto. ¿Por qué? Porque el único requisito para lograrlo es amarlo, es quererlo, es serlo, pero no en el amor de ilusión, no en el querer de anhelo, no, sino en el de estar consciente de que devenimos de una fuente mayor, que debemos unirnos con Él para que podamos tener la armonía y la protección en la vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos como el aliento que fluye, nosotros somos como la flor del campo que hoy no está inundada, ¿sí? Y somos frágiles. Bueno, necesitamos del ser, sí necesitamos. ¿Y qué nos separa de Él, pues? Nosotros mismos en el estado que estamos. Ahora bien, la fe se puede, ustedes me van a perdonar, porque no quiero ser tremendo, porque todo el mundo habla lo mismo, pero nosotros estamos muy mal. Claro, a mí no me gusta decir esa palabra, ¿no? Pues esa palabra también está sesgada, pero de alguna manera tenemos que hablar, ¿cómo vamos a hacer? Pero el punto es este. Nosotros estamos en un estado de error y de equivocación hasta el punto que estamos en una crisis sin precedentes, pues, una crisis de todo tipo. ¿Cómo llegamos a esto? Si la ciencia está tan desarrollada. Entonces, un ejemplo que puse lo vuelvo a repetir. Porque los cantantes siempre le pagan un billete y cantan la misma música y la misma canción. Entonces, yo puedo repetir una o dos palabras cada vez que hablo. Bueno, ¿sí o no? Ajá, entonces, no, y se mueren y siguen cantando, porque la fiesta, las amenas son los muertos que se murieron. Eso es lo que nosotros somos. Antes al menos eran los vivos que cantaban. Esto es tremendo, ¿no? Y nos alegramos. Ahora, lo importante es que uno no se salga del centro, de adentro, ¿ves? Porque hay que hacer un esfuerzo. Claro, porque le voy a decir una cosa. Esto lo voy a editar yo. Le voy a decir una cosa. El estado de ustedes es muy importante para una persona que esté llevándole este nivel de conocimiento. Porque para una jerarquía no hay problema que ustedes estén como ustedes. Eso no lo afecta a él. Pero a mí sí me afecta un poco.
¿Por qué? Porque cada vez que yo lo percibo con un desánimo, con un desaliento, con una cosa, yo tengo que hacer un esfuerzo para mantenerlo. ¿De acuerdo? Ese es el esfuerzo. Ajá, una jerarquía no me dice. Entonces, ¿cuál es el punto? Que me extravié porque me dio risa la cosa. Ajá, pero entonces ciertamente estamos en una crisis, ¿verdad? ¿Verdad? Te desconectado. Y eso que yo no le estoy hablando lo que leí, ni le estoy hablando lo que me caletré. ¿Cómo será si me lo voy a caletrear? O sea, si aquí estoy así, ¿cómo será? Pero sin embargo ya el mensaje se le dio. Lo más valioso que yo tenía que decir, ya se lo dio. Esto es como el entorno de la situación. Ajá, entonces nosotros estamos en una crisis sin precedentes. ¿A qué nos llevó esa crisis? Precisamente en no estar centrado. Y se los estoy demostrando. Por perder el centro, la raíz, entonces uno pierde la conexión con el centro real que es nuestro ser. Entonces, nuestro ser, que es Dios, que es la luz y la sabiduría, lo vamos a lograr es con la psicología. Estamos en una crisis porque el yo impera sobre nuestra psicología. Es decir, se ha desarrollado tanto el ego dentro de nosotros, que es el inicuo, que es el anticristo, de la descripción de Juan de Patmos del Apocalipsis, que nos llevó a nosotros a este estado. El ser nunca nos llevará a este estado. Si nosotros fuéramos desarrollado el ser, nosotros tuviéramos otro nivel de evolución planetaria, si vale la palabra, y no estuviéramos en el caos en que estamos. Pero realmente la involución nuestra, nuestro degeneramiento psicológico nos ha llevado a nosotros a la crisis actual. Vamos a diferenciar una crisis de una catástrofe. Es decir, vamos a diferenciar una crisis de una catástrofe de un apocalipsis. Eso es diferente. Pero nosotros estamos en ese estado. Lamento haber perdido el tono que traía, pero realmente... Pero viene por la parte de la psicología. Ajá, el asunto es de la psicología, sí. Porque dije que era el principio que nos permitía a nosotros ser en el ser y lograr la perfección de Dios. Y nos basamos que lo perfecto, que es Dios, que nos creó a nosotros, o que es el ente superior, busca que nosotros nos perfeccionemos y para eso utiliza la vida. Entonces, quien trabaja sobre la imperfección logra el perfeccionamiento, pero para eso se necesita psicología. ¿Qué es lo que ha pasado con, me van a perdonar, con la ciencia separada? Usted se pone a estudiar toda la ciencia separada de todos los tiempos y hay algo en común. Voy a ponerle este ejemplo. Él tenía una psicología. Pero la psicología de nosotros es inversa. Menos mal que me equivoqué, menos mal que me desconecté porque la verdadera conexión es esta del mensaje. Fíjense ustedes. Ustedes son capaces de dejar el bienestar por trabajar sobre sí mismos. Bueno, tal vez. Pero no es que sean capaces, que hay que hacerlo. Ajá, pero tal vez, le voy a echar el cuento. El que comprende que tiene que hacerlo, lo hace. Pero los que estamos dormidos aún, entonces ese término que la mayoría estamos, no lo vemos como algo irreal, como algo que no es posible. Porque nos presentan tantas cosas en el mundo, en este plano, que nos ilusionamos, o que nos enamoramos supuestamente de eso, y no vemos la esencia. Cuando empezamos a conocer ciertas cosas, y lo digo bueno porque, como siempre digo cuando acompaño a Dani, Dani me ha enseñado en otras conferencias a hacer unas meditaciones, pero hay una que yo no puedo hacer. Entonces yo le digo a Dani, ¿cuándo lo voy a poder hacer? Y él siempre me dice, no te canses, no te rindas, no te rindas, no te canses. No. Y cada vez, pero me lo muestran todo el tiempo. Cuando hago terapia, me muestran lo que yo quiero saber. Por ejemplo, San Rafael Arcángel me lo muestra como paciente. Yo digo, bueno, está bien, yo no soy nada. Porque al final no soy nada. Los conocimientos que tengo he comprobado que algunas cosas no funcionan en todo lo que he estudiado. ¿Sí? Pero cuando tú estás frente a alguien que lo estás tratando, quitando todo, lo que funciona es el amor que le puedas dar a esa persona. Porque hasta sin tocarlo, tú puedes sanar a esos seres. Exacto. Solamente mirándolos.
conectándote solamente allí, conectándote, bueno, no sé, debe ser que yo he aprendido otras cositas allí con Dali o con todo lo que me han enseñado, y es nada más hacerte en esa fusión con esa persona que está tirada en camilla, uno, pero tú eres un intermediario, porque el que está haciendo allí es la obra, es el Padre, nosotros no hacemos nada, y es el Cristo. Cuando ese ser que está allí en camilla, el terapeuta, permite que pase esa energía, te aseguro que ahí es la sanación. Porque hasta sin colocar una aguja, hasta sin colocar nada, y si está en ley divina, si es la voluntad del Padre que esa persona sane, va a sanar. Entonces tú aprendes a conocer un amor distinto al que me enseñan, un amor distinto que saca plata, un amor distinto. Y tú no dejas de hacerlo, porque eso te nutre, tú sientes que, bueno, no Pero sé. hay un punto, disculpa, me estás hablando de un punto específico que es de la canción. Pero lo que él preguntó, si tú realmente quieres seguir con eso para Bienestar. deja todo y sigue. Ajá, déjalo como, dejan el bienestar. Ajá, entonces fíjense. Claro. Exacto, pero fíjense usted. Ok. Ajá, fíjense ustedes, ¿por qué lo llevé a este punto? Porque el punto es ser o no ser. Pero para ser hay que saber también. Pero el punto entre ser y saber es una mezcla interesante. Que debiera de ser saber para encarnar al ser. Cuando el ser se encarne, sabes el ser y ya nosotros no sabemos, sino que somos el ser mismo. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que se dedica a saber se olvida del ser. Así pasó con nosotros. De repente, Alicia iba a ser una médica sanadora, un maestro de la medicina universal. Bueno, entonces los papás insistieron, el abuelo insistió, la familia insistió que tenía que ser abogado, porque ellos tienen un negocio. Entonces, ¿qué pasa? Como ella estaba pequeña y ellos la educaron, desarrolló una personalidad, con una psicología subjetiva porque fue sembrada por las demás personas. ¿Y en qué terminó Alicia? Esto es un ejemplo, ¿no? Una Alicia imaginaria. ¿En qué terminó Alicia imaginaria? En abogada, pero ella es sanadora. Ella nació para sanar, pero ella no le dio oportunidad al ser. Y el ser es que es. Entonces, eso es lo que le quiero decir. Pero entonces, para ser, Dios le da libertad hasta un punto, Señor. Y le da tiempo hasta un punto.